amigos? Bienvenidos nuevamente, somos la 4T. Aquí estamos para hablar de una cosa que sucedió hace poco que demuestra claramente, con muchísima claridad demuestra lo malo que eran los gobiernos anteriores, lo corruptos que eran y lo entreguistas hacia causas fuera de la mayoría de la población y sobre todo causas extranjeras. Y vamos a hablar un poco de lo que es, lo dieron a conocer en la mañanera el director de Petróleos Mexicanos, el trato tan anti-mexicano y tan corrupto que tenía la empresa Pemex en el tiempo en que estuvo gobierno Calderón, y cómo hizo un trato con Odebrecht y su filial en México, Braskem, para poder entregarle el gas etano a una empresa, a esa empresa, con costo para la nación, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a ir denotando un poco anotando, diciéndoles un poquito de los datos para que se den cuenta de la magnitud de la pérdida que representaba para México ese trato, ese contrato que se tenía con esta empresa. Y también vamos a hablar un poco de cómo quedó México, ahora el gobierno de la 4T, con esa empresa y a qué acuerdos llegó para poder quitar esa sangría de recursos que nos afecta prácticamente a todos los mexicanos. Entonces, la idea es que paguen los corruptos, básicamente. En principio, esta empresa, todo salió a la luz, México no lo sabía, pero todo salió a la luz porque recientemente, y lo dio a conocer la conferencia, se dio a conocer en Estados Unidos que esta empresa pagó sobornos a funcionarios de México durante el periodo de 2015 hasta ahora, 2020. Es decir, desde 2015, en la época de Peña Nieto, estaba pagando sobornos a funcionarios de la dependencia que trabajan en Pemex en todo este periodo, e incluso en los últimos 2 años incluye a este gobierno. Entonces, obviamente, el presidente de México se quedó impresionado, se quedó muy asustado, y lo primero que exigió es que se diera a conocer quiénes estaban al frente de eso para poder proceder legalmente contra ellos. La empresa dijo que no se podía, y los jueces en Estados Unidos decían que no se podía dar a conocer esa información porque estaba sujeta a proceso. Pero entonces el presidente de México dijo, bueno, no es posible que nosotros sigamos o llegamos a algún trato o algo con esta empresa o con quien sea, o aceptemos una ofrecimiento de pago, porque esta empresa, les voy a decir que esta empresa ofreció pagar a México por la penalización por lo que hizo o por el resarcimiento del daño, $30 millones. Entonces, ya había pagado esta empresa en multas en Estados Unidos por penalización, o sea, sobornos, realmente son sobornos, hay que decirlo, a Ecuador, a Brasil, y también quería hacerlo a México, un total de $135 millones. Y la pregunta es, imagínense ustedes, si una empresa está dispuesta a pagar en sobornos, en pagos de daños supuestamente, $30 millones a México, imagínense de cuánto dinero estamos hablando. Lo que quieren ellos obviamente es seguir con esa sangría de recursos y seguir teniendo contratos que les sigan permitiendo ganar dinero, porque lo único que quieren es pagar sobornos. El gobierno de México les dijo, no, México no acepta. El presidente les dijo, no, fíjense que no, hasta que se afronte el caso judicialmente y se den a conocer a los responsables, que es lo que debe de ser. La pérdida por la diferencia de precio del etano, del gas etano que tenía México, eran de $248 millones. $248 millones. Y la pérdida total para Pemex suma 13,749 millones de pesos. Esa era la pérdida que tenía Pemex. Ahora, al hablar con ellos y al llegar a acuerdos, el gobierno de México llegó a una serie de acuerdos, ¿no? Y ahorita se los voy a decir. Porque independientemente de la cuestión legal que tiene esta empresa y del pago de sobornos que ha estado haciendo a funcionarios, y que quería pagarle a este gobierno una multa o un resarcimiento del daño para seguir con su negocio, el gobierno de México dijo no, que siga el caso judicial
que llegue a México el caso judicial, que se proceda legalmente, que se den a conocer los nombres de quienes están involucrados, estuvieron involucrados y siguen involucrados en eso, para que podamos proceder nosotros legalmente, pero no vamos a aceptar ningún pago de resarcimiento mientras no se aclare todo. Y llegamos a un acuerdo, y esto es muy importante que se los mencione. ¿Cuál es el acuerdo? Primero, que Pemex ya no pagará penalización. Y esto significa 3,000 o significaba 3,030 millones de pesos. Ya México no va a pagar esa penalización, porque era ridículo, amigos. México les vendía, y aparte, si México no producía el suficiente gas, que de hecho no lo produce, no tiene la capacidad, nunca ha tenido la capacidad de producirlo, México tenía que pagar una penalización de 200%. 200% de lo que tenía que suplir, y si no podía producirlo, que no podía porque no tenía la capacidad, la penalización, y pagarle y pagarle y pagarle a esta empresa. Imagínense nada más. México ya tiene ahora, con el nuevo trato con esta empresa, un único compromiso de entrega, es decir, 30,000 barriles por día por 3 años. ¿Cuál era el trato antes? ¿Cómo estaba el acuerdo? México tenía el compromiso de entregar 66,000 barriles por 20 años. Fíjense nada más la diferencia. O sea, eran 66,000 barriles durante 20 años el compromiso. Ahora no. Ahora nada más es en los próximos 3 años, 30,000 barriles por día. Nada más por 3 años, y se acaba el trato. A partir de 2024 no va a haber obligación de suministrar gas etano. Se acabó. Ya no va a ser a perpetuidad casi por 20 años como estaba el trato antes, hicieran lo que hicieran, y además con penalizaciones. Y además transportando con los costos de Pemex, o sea que pagamos todos. El transporte lo pagaba Pemex del gas, y se penalizaba a Pemex si no cumplía. Además, hay muchos otros casos similares a esto, lo que le preguntaban al presidente, seguramente. Entonces, todo esto se está limpiando. Todos estos tratos o corruptos y ventajosos para empresas extranjeras que se hicieron en esa época neoliberal se están limpiando, y este es un ejemplo más de un acuerdo que se llegó para poder limpiar esos tratos leoninos, estos contratos leoninos con empresas que solamente ganaban a costa de ¿quién? Del bolsillo de todos nosotros. Entonces hay que desmontar este esquema de corrupción, y se está haciendo, el gobierno de la 4T lo está haciendo. No pueden seguir vigentes y dentro, y es lo que dijo el presidente, personas que están saqueando a México, que están contribuyendo a que otros de fuera de México estén saqueando a México. Esto va para afuera. ¿Cuánto han ganado? Fíjense, nada más imagínense ustedes, ¿cuánto creen ustedes que hayan ganado y que continúan ganando estas empresas si están dispuestos a pagar, como les dije hace un momento, 30 millones de dólares? ¿Cuánto creen ustedes que estén ganando? Entonces, es importante este tipo de casos, es importante que se analice para que estemos muy convencidos, nos demos cuenta de lo importante que es lo que está haciendo el gobierno para quitar los negocios chuecos que tenían gobiernos anteriores, los acuerdos leoninos que tenían para beneficiar a empresas extranjeras y eran antinacionales, completamente en contra de nuestros impuestos, de nuestros recursos, y para favorecer a unos cuantos, incluso a unos cuantos que no son ni siquiera mexicanos, que son empresas extranjeras. Les voy a poner otros ejemplos para que se mencionaron también, que son muy aleccionadores de cómo funcionaba la economía del país antes, guiada por gente que eran como gerentes que respondían a intereses extranjeros. Otros ejemplos por los reclusorios, ¿no? Mencionaba el presidente que 8 reclusorios privados tienen un costo para el erario, para nosotros, que lo pagamos todos, de 16,000 millones de pesos por año. Eso que se tiene que pagar, y lo tiene que pagar el gobierno por esos reclusorios privados, aunque tengan la mitad de la capacidad. Eso equivale, nada más para que se den una idea, 16,000 millones de pesos al año equivale a 3,500 pesos diarios por persona, por preso. O sea, a todos nosotros nos cuesta mantener a esos presos, los cuales a veces pueden ser que no existan porque la capacidad está sobredimensionada. Hay reclusorios que están a la mitad de la capacidad,
y nos está costando 3,500 pesos diarios, como de lujo por preso. Y sabemos que los presos no están en condiciones de lujo, obviamente. Entonces alguien se embolsa eso. ¿Y quiénes son? Las empresas que están dueñas de esos reclusorios privados. Pero para colmo, para acabarla de molar, al terminar el plazo, el reclusorio, o sea, el plazo del contrato entre estos reclusorios privados y el gobierno de México, ¿qué creen? El reclusorio no pasa a manos del gobierno, no va a pasar la autoridad o la propiedad al gobierno de México, no, permanece privado, permanece en manos de ellos. Entonces regalarles dinero, igual que el ejemplo que les mencionaba anteriormente, es regalarle dinero a empresas privadas, nacionales o extranjeras. Son cochupos, son acuerdos. Por eso no es casual que ex secretarios de Estado, ex presidentes terminaron, después de su gobierno o de su función, como administradores o funcionarios o empleados realmente de esas empresas. Iberdrola, Calderón, todos los secretarios de Hacienda de gobiernos desde en la época neoliberal y expresidentes, todos le rinden pleitesía y trabajan para empresas extranjeras o para bancos extranjeros. Fíjense, hagan una revisión. Desde Salinas de Gortari, secretarios que fueron de esos gobiernos y presidentes han estado siendo asesores y reciben dinero por empresas a las que les entregaron México, los recursos de México. Otro ejemplo, un hospital construido por el gobierno de AMLO en la Ciudad de México cuando era jefe de gobierno, le costó 370 millones de pesos en ese tiempo, estamos hablando. Bueno, un hospital en ese mismo tiempo también, construido por un gobierno prianista en Zumpango, costó 220 millones de pesos por año por 20 años. Es decir, ¿a qué equivale eso? A un costo de 7,000 millones de pesos. De 370 millones de pesos, o sea, estamos hablando de hospitales más o menos de la misma capacidad, del mismo tipo, con las mismas funciones, con la misma calidad, con la misma calidad. En un gobierno austero, como el presidente Andrés Manuel, en ese tiempo jefe de gobierno de la Ciudad de México, 370 millones contra un gobierno ultra fifí de 7,000 millones de pesos. O sea, vean la diferencia. Es una magnitud gigantesca. ¿Por qué? Porque en realidad esos hospitales no cuesta eso. No costó eso. Es todo el dinero que se embolsaron. ¿Se pueden imaginar ustedes el gran saqueo, la gran sangría de recursos para todos los mexicanos que representa todo eso que se les ha estado entregando y entregando y entregando de contratos leoninos a empresas nacionales y extranjeras, que los enriquece y a todos nos empobrece? Si México es rico, el problema es que los recursos nunca se habían destinado para lo que es y que nunca se habían manejado de manera austera, de manera honesta, y se habían dedicado a lo que son, a lo que debe de ser, a las necesidades del país. Entonces, un ejemplo que pone el presidente de la República es que un hospital, ese sí, de especialidades, no como los que acabo de mencionar, un hospital que sí sea de especialidades, mucho más acabado, mucho más con condiciones mejores, así a grosso modo debe de costar más o menos ahorita como 1,600 millones de pesos. Entonces nada más se ve una idea entre un hospital normalón, muy tranquilo, muy X, 7,000 millones, cuando un hospital de especialidades anda costando como 1,600 millones de pesos. Es levantar el costo de manera gigantesca para embolsarse la diferencia. Es lo que hacían con los contratos. Todos los gobiernos prianistas es lo que siempre han hecho, y los gobiernos estatales así son. Lanzan ofertas de contratos a empresas, las cotizan de manera súper alta para poderse quedar con la diferencia. En realidad las obras no cuestan lo que dicen que costaron. Ellos embolsan el dinero. Entonces, obvio, lo que dice el presidente es, imagínense por qué no alcanzaba el presupuesto. El presupuesto nunca iba a alcanzar. O sea, no alcanzaba, pero no porque no alcanzara realmente con los impuestos que pagamos. Que además, ahora sí lo pagan, están haciendo pagar a los de arriba, a los que no pagaban. Pero de todas maneras, el dinero lo hay. Con los recursos que tenemos, que genera México,
con todos los recursos hay dinero para poder hacer obras y todo, y se está demostrando con este gobierno. Pero ¿por qué no alcanzaba el gobierno, el dinero del gobierno anteriormente? Por eso había más deuda, porque así se robaban todo, entonces tenían que contraer deuda. Por eso los gasolinazos, para poder compensar todo ese robo descarado que hacían, aumentaban el precio de la gasolina. Por eso aumentaban los impuestos, aumentaban el IVA del 10 al 15%. Por eso las reformas fiscales en donde cobraban cada vez más y nos sangraban más a los que pagábamos los impuestos, que éramos la gran mayoría. No la minoría que estaba arriba, sino la gran mayoría de nosotros. Nosotros sí. Estamos pague y pague y pague. Y nunca alcanzaba. Y decían, es que no. Y decía Peña Nieto, no, pues si quieren hagan una tanda, ¿no? Para que, para que se reparen sus daños o para que... Y ahorita están saliendo todos los afectados de las inundaciones aquí en Tabasco, por ejemplo, aquí. Están saliendo los camiones del ejército con enseres, como lo puse en un video anterior, y siguen saliendo. Hay recursos. Hay recursos, ahora se manejan con honestidad y ahora se maneja un presupuesto con austeridad republicana y se destinan los recursos a quienes deben de ser y de manera bien organizada, honesta sobre todo, básicamente, porque así es el presidente. Está demostrando que con honestidad y con austeridad se puede todo. Pues eso es por mi parte por ahora, amigos. Los espero que me sigan en los siguientes videos y quería yo hablarles de este tema porque me parece importante para que entendamos un poco de dónde viene el saqueo, cómo se explica el saqueo, y son ejemplos que están pasando ahorita, que se están aclarando, que demuestran los cambios que está haciendo la 4T en comparación a gobiernos anteriores que lo único que hacían era entregarle nuestro país, nuestros recursos, nuestras empresas a los extranjeros y a las empresas privadas. Se acabó. Se acabó, hay que recuperar a México. La 4T, el presidente Andrés Manuel lo está haciendo, está recuperando nuestro país para beneficio de todos. Y bueno, precisamente por eso, porque es para beneficio de todos, recuerden que todos nosotros somos la 4T, todos. No dejemos al presidente solo. Somos todos trabajando, luchando, exigiendo y también apoyando a este gobierno que, como nunca, hace todo por nosotros, por la mayoría de México, respondiendo a nuestros intereses. Entonces, somos la 4T, seguimos aquí con nuestro presidente. Muchas gracias. Bye.